Muchas gracias, senadora presidenta. De veras que vemos de dos maneras distintas al país. El día 2 de junio las urnas nos van a poner en paz. Cuando hablamos en un tono sensato, pensamos en lo mismo. Elecciones tranquilas, con seguridad, abiertas, plurales, democráticas, para que el país sea mejor. Pero la manera en que tratamos de conseguirlo nos ha llevado a visiones muy distintas. Miren ustedes, no es lo mismo unos datos que otros datos. Un libro no puede sustituir al fiscal. Un testigo declarando ante la corte de un condado de Nueva York no es lo mismo que un testigo declarando ante una periodista. Una revista encabezada por quien notoriamente tiene una posición política parcial, porque fue presidente del INE, o un laboratorio electoral, o cualquier periódico, o cualquier diputado, o cualquier senadora, o cualquier persona que desee afirmar un dato sobre empleo, sobre gasolina, sobre deuda pública, sobre pobreza, sobre lo que quieran, lo puede hacer. Si al periódico más boletinado de la coalición del PRIAN se le ocurre dar un dato hoy y miente por equivocación o por dolo, no pasa nada. La Constitución dice que los datos del INEGI son oficiales y son obligatorios. Los datos de una ONG frente a los datos de INEGI no pueden confrontarse. Esa es la diferencia entre unos datos y otros datos. La señora Xóchitl llevó unos datos tomados de las ONGs y de todo el mundo que la respalda. La candidata Sheinbaum llevó otros datos tomados oficialmente de la Constitución, es decir, del INEGI. Esa es una diferencia importante que dejaría de ponernos a discutir si la entendiéramos. Miren ustedes, el asunto de los comentarios sobre la ministra Piña no es ninguna falta política de género, ninguna agresión a una persona. ¿A quién se puede perseguir de corrupción en un país como México? Pues a los que tuvieron la oportunidad de tomar decisiones y de administrar dinero, es decir, los mandos superiores, es decir, los altos funcionarios, es decir, personas que necesariamente tienen una vinculación política partidista. ¿Y qué pasa cuando se abre un expediente penal o administrativo? Persecución política es la defensa. ¿Qué pasa cuando, faltando a la imparcialidad y a la honradez, la presidenta de la Suprema Corte convoca o asiste a una reunión privada en la noche a la casa de otro ministro, donde deberían asistir los dos principales representantes de la alianza del PRIAN, el señor Moreno y el señor Krill, en un evento que está confeso de veracidad, porque uno de los asistentes lo aceptó? No es lo mismo cualquier acusación en donde el señalado dice que no es verdad, como en el caso del ministro Saldívar. Acá el evento fue cierto. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, se faltó a la Constitución, se faltó a la ética, se faltó a la honradez. Permítame, diputado, por favor. ¿Con qué objeto, senadora Marcela Mora? Presidenta, si por su medio puedo solicitar hacerle una pregunta al orador. ¿El orador acepta una pregunta de la senadora Mora? Cómo no, con gusto. 1 minuto para la pregunta y hasta 2 para la respuesta. Muchas gracias. Diputado Robledo, usted está hablando de la actuación de la presidenta ministra Piña. Sí. Y hablaba sobre ética y sobre Constitución. Usted sabe que en su momento, quien fue presidente de la mesa directiva, el hoy candidato de este Senado, de la mesa directiva de este Senado, el senador Alejandro Armenta, el hoy candidato a Puebla, que sabemos que va a ganar. Usted sabe que fue amenazado
por la señora Piña, por la ministra Piña. Usted sabe que recibió una serie de mensajes señalando que si no tenía, que hablaba de su familia, no lo voy a repetir, que si podía ver a sus hijos a la cara. ¿Usted sabía esto? ¿Cómo lo calificaría de acuerdo a lo que está señalando? Es un evento inusual, eso no sucede en cualquier parte ni por cualquier circunstancia. Este es un antecedente que acredita una posición de activismo de la presidenta de la Corte. Fue propuesta por el presidente Calderón, quien fungió en la presidencia, el señor Calderón. Al final de su sexenio para ministra de la Corte, el Senado no la aprobó. Luego fue propuesta por el presidente Peña, ya en su sexenio, y ahí sí el Senado la aprobó. Es decir, fue propuesta por un presidente del PAN y un presidente del PRI. Y el sistema que tenemos en México para elegir senadores es sencillamente algo absurdo. Hay que dar 2/3 mayoría calificada entre una terna. Eso obliga a un acuerdo político entre grupos parlamentarios. Es decir, lleva un sello partidista el ministro que va electo a la Corte. Hay 11 personas y todas tienen esa condición. Sentémonos a discutir una sustitución de ese modelo porque no está funcionando y lo que nos está provocando son estas discusiones. Sí, desde luego que sabía, me avisa cuando terminen los 2 minutos, por favor. Sí, desde luego que sabía eso y solo es un preludio de la actitud que se confirma con ese evento que fue filtrado a la prensa y que luego fue confirmado, repito, por uno de los asistentes. Es algo muy grave. No hay ninguna falta de respeto, ni persecución política, ni acoso, ni nada. Es un evento que significa que la presidenta de un poder constitucional convoca en la noche a una reunión para interferir a un tribunal respecto del cual no tiene jerarquía jurisdiccional y tampoco injerencia administrativa, porque ni la Corte ni el Consejo de la Judicatura mandan o dan directrices o revisan o alinean o sancionan a los miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque se llame así. ¿Qué se violó ahí? El artículo 109 de la Constitución. Continúe su tiempo del orador. El artículo 109 de la Constitución, en su vertiente administrativa, se faltó a la imparcialidad, a la legalidad y a la honradez. ¿Qué propone como sanción ese artículo? Amonestación, sanción, suspensión, inhabilitación o destitución. Ni amonestación ni suspensión son sanciones del tamaño de la infracción. ¿Qué dice más el artículo 109? Que aquel funcionario que afecte con su conducta los intereses públicos fundamentales de la nación es sujeta de juicio político. Hay mérito para ese procedimiento. Ya está la denuncia ya. Va a llegar acá algún día, la va a calificar otra legislatura con otra composición. Todos queremos que México le vaya muy bien. Sí lo queremos. Desde nuestra perspectiva, queremos que el poder económico no siga mandando, que el poder mediático, que es propiedad del poder económico, no interfiera en las elecciones, que el poder judicial se quede autónomo, independiente y no interfiera en las elecciones. Queremos que el día 2 de junio nos ponga en paz. Esa manta se va a desdibujar muy pronto y ustedes lo saben. Es solo una estrategia. La señora doctora Claudia Sheinbaum va a continuar con este gobierno que tiene un gran compromiso social, que tiene una visión muy independiente como país, que trata de rescatar los bienes nacionales y sobre todo que ha separado el poder económico del poder político. Y la principal arma de gobierno, que es el presupuesto, hoy y seguirá así, estará dirigida a todos los mexicanos y no nada más a las grandes empresas y a los grandes ricos de este país. Vamos a ver el 2 de junio cómo quedamos. Les aseguro, lo saben ustedes, que el resultado será una victoria impecable, con un margen más allá de cualquier discusión, de la doctora Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, presidente.